Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Seguimos transitando esta parte del año litúrgico que llamamos tiempo durante el año. Y hoy la Iglesia nos regala meditar este texto del Evangelio de Lucas, del capítulo 13, los versículos 22 al 30. Pero antes de entrar en el Evangelio, quiero invitarles a que no dejen de meditar en este fin de semana el texto de la segunda lectura de hoy, esta carta a los hebreos que se nos propone leer. Un texto imperdible, no vamos a decir nada de él, para que nos quede allí la incógnita si todavía no lo escuchamos, si todavía no lo leímos. Vayamos y encontrémonos con este hermoso texto que nos regala la liturgia de hoy en la segunda lectura. El texto empieza con una pregunta. Ya hacia el principio del texto alguien se acerca y le pregunta a Jesús: ¿es verdad que pocos se salvan? Una pregunta muy complicada, podríamos decir, la que le hacen a Jesús. Y es que este pocos se salvan que le preguntan a Jesús está muy metido en la mente del pueblo de Israel. Y de hecho, eran tantas las leyes que tenían que cumplir, tantas las prescripciones que estaban mandadas y reglamentadas, que era lógico que pudieran pensar que pocos se salvan. Esta pregunta no es otra cosa que preguntarle a Jesús también lo que le hicieron en alguna otra oportunidad, decirle: ¿qué tenemos que hacer para entrar en el reino de los cielos? Es la misma pregunta, dicha de diferentes maneras. Y Jesús tiene ante esto una respuesta muy original: intenten entrar por la puerta estrecha. Es decir, no se preocupen si van a ser muchos o pocos los que se salven. No se preocupen por eso. Ustedes intenten hacer el camino para entrar por la puerta estrecha. Es decir, la salvación es un camino complicado, es un camino difícil, pero es un camino que podemos hacer, Y después de eso, Jesús no se encarga de decir quiénes son los que se van a salvar, sino que va por el camino negativo. ¿Quiénes son los que no se van a salvar? Y les dice: apártense de mí los que obran el mal. Apártense de mí los que obran el mal. Y esto, por contraposición, nos deja algo muy claro. Los que van a entrar por esa puerta estrecha son los que obran el bien. Los que obran el bien. Y de hecho, el camino cristiano es un camino difícil. Es un camino que requiere sacrificio y esfuerzo. Hacer el mal es fácil. Hacer el bien no es una tarea fácil. Y mucho menos cuando lo hacemos a la medida de Jesús. Es decir, hacer el bien en todos los ambientes de nuestra vida. No podemos simplemente obrar bien en algunos ambientes y en otros hacer como si nada pasara.
No podemos ser buenos cristianos cuando vamos el domingo a misa, cuando vamos el fin de semana a la iglesia, y después no ser buenos cristianos en nuestro trabajo, de lunes a lunes, en nuestro estudio, en nuestra familia. No, porque el camino estrecho, el camino del bien, es hacer el bien en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso, ante este texto será bueno preguntarnos, ¿en qué ámbito estamos más débiles en este camino de hacer el bien? ¿En qué ámbito nos cuesta más obrar el bien constantemente? Les dejo la pregunta para que podamos en esta semana reflexionar y pensar sobre esta situación. Pero no quiero despedirme sin antes recordar la antífona del Salmo que hoy la liturgia reza en esta Eucaristía y que nos dice: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Tal vez hace unos años atrás esta afirmación de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio nos quedaba a todos muy grande. La verdad es que hoy, con nuestra presencia en las redes sociales, con las páginas de internet, con los mensajes, con la telefonía, con la comunicación en general, podemos estar en todo el mundo. Ciertamente que a esto no se refería principalmente esta afirmación del Salmo, vayan por todo el mundo. Pero será bueno preguntarnos, ¿cómo es mi presencia en esos medios que llegan a todo el mundo? Tal vez no nos definimos como comunicadores sociales, pero tenemos un perfil en Facebook, una cuenta en Twitter, tal vez usamos Instagram o usamos alguna red social en particular. ¿Cómo es mi presencia allí? ¿Cómo uso esos medios que llegan hasta el fin del mundo, que nos hacen en cierta medida cumplir este mandato de Jesús: vayan por todo el mundo? Será un buen tiempo también para preguntarnos qué hacemos allí en esos medios que manejamos habitualmente. Vamos a pedirle al Señor que también allí seamos portadores del bien, seamos constructores del bien, que es el camino estrecho, la puerta angosta por la cual estamos llamados a cruzar. Le pedimos al Señor nos regale en este día su gracia y su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.